Querido Alan Capetillo, todos los jueves me da gusto saludarte, Alan, hoy en vivo en el estudio. Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Mi estimado José Luis, siempre un gusto saludarte a ti y al auditorio. A ver, Alan, pues es que no le entendemos. El tema es que viene una reforma al Poder Judicial, que la impugnaron, que lucharon contra ella, que ya prosperó, que incluso hoy se aprobó en el Congreso anoche, que si hago una reforma al Poder Judicial ya no tengo derecho ni de quejarme, que ya empezaron a renunciar ministros, que a pesar de ello hay una revisión en la Suprema Corte para hablar de la constitucionalidad o no de esta reforma, que yo ya no sé si hay jueces, no hay jueces, que yo ya no sé qué va a pasar, quién va a llegar al Poder Judicial, y algo peor, que yo ya no sé si hoy tengo una demanda, una denuncia, va a prosperar, y si prospera, ¿quién la hará cumplir? Con eso de que ahora cada quien decide si acata o no acata una resolución del Poder Judicial, y tú como experto en leyes y editorialista de JLM Noticias, Alan, ¿qué desmadre es esto? A ver, esto que estás describiendo es lo que genéricamente se denomina crisis constitucional. Es decir, cuando ya no tienes reglas, mecanismos que estén siendo respetados por los actores del conflicto político público para resolver las diferencias que tienen entre ellos, ¿sí? Ahorita tenemos un problema porque fundamentalmente la llamada cuarta transformación logró alcanzar la mayoría calificada. Esto es 2/3 partes de Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y los congresos de los estados. Y el problema de esto es que con esa mayoría es como se reforma la Constitución. La norma fundamental, el principio básico del cual parte todo el orden jurídico, se reforma si obtienes esa mayoría. Ok, entonces ya la como reforma. haya sido, y yo creo que podría discutirse mucho el tema de la sobrerepresentación y todo lo demás, pero hoy en día tienen esa mayoría calificada en esos organismos. Y desde anoche ya ni siquiera me dejan o me van a dejar quejarme. Esa es otra discusión, voy por partes. Con esta mayoría calificada reformaron la Constitución y sacaron ese tema de la reforma judicial, que básicamente es mandar a elección popular la elección de todos los jueces y en el camino destituir a todos los que ya están. Muchos pensamos que esta es una muy mala idea, que es una terrible reforma y que va a terminar en un desastre. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso no significa que formalmente, cumpliendo ese procedimiento con esa mayoría, no puedan hacerlo. Formalmente, cumpliendo las reglas que están en la Constitución, en el artículo 135 particularmente, que es el que establece la regla para reformar la Constitución, pueden hacerlo. Pueden reformar la Constitución para establecer este nuevo mecanismo de elección de jueces y magistrados y ministros. Ahora bien, vienen los jueces y vienen muchas organizaciones y particularmente los partidos políticos a decir: yo quiero impugnar esto, yo quiero defenderme de esto, yo quiero litigar contra esta reforma. El problema es, están litigando contra una reforma a la Constitución. La historia de nuestro derecho constitucional había establecido muchos precedentes de que esto no era posible. De que una vez que se reforma la Constitución, eso es norma suprema y por lo tanto no puede ser impugnado. De hecho, todas las impugnaciones, siempre que decimos que algo se va a declarar inconstitucional, es porque es contrario a la propia Constitución. ¿Cómo le haces ahora para decir que la propia Constitución es inconstitucional contra sí misma? ¿Sí? Ese es el planteamiento de fondo. El planteamiento que hace el ministro Alcántara Carranca para tratar de resolver este asunto con base en estas acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos, que habrá que discutir si pueden demandar esto, porque no es materia sensu estricto electoral. Los partidos políticos pueden plantear acciones de inconstitucionalidad, pero la regla te dice que es contra leyes electorales. No queda claro que la Constitución sea una ley electoral. Pero bueno, el proyecto que propone el ministro Alcántara pasa este tema por alto y dice: sí se puede considerar una ley y los partidos políticos lo pueden impugnar. Y luego, ¿qué es lo que dice el proyecto que tiene el ministro Alcántara ahorita en el pleno de la Corte y que lo va a resolver el próximo martes? Lo que el proyecto dice es: la Constitución dice cosas que no dice. Dice, existen cláusulas implícitas, de hecho aquí
lo traigo literal, traigo aquí el proyecto, que le denomina cláusulas pétreas, cuyo contenido está implícito en la Constitución. Este concepto de cláusulas pétreas es un concepto que extraen de la doctrina, porque en otros países, y particularmente en derecho comparado, sí existen algunas constituciones que contemplan cláusulas pétreas. Lo pétreo es lo inmodificable, lo que así Intocable. es por secula seculorum, para siempre, ¿no? Y en este caso, lo que el ministro Alcántara Carranca está considerando que es inmodificable de la Constitución mexicana son unos principios que él identifica en el artículo 40 constitucional, que es la idea de que el artículo 40 constitucional lo que dice es que el Estado mexicano es una república representativa, laica, federal y democrática. Esas 4 palabras, lo que el ministro dice es, lo que se deriva de ellas es inmodificable en mi interpretación de la Constitución. ¿Sí? Y como yo interpreto que la democracia se vincula con la idea de la independencia judicial y la carrera de los jueces como un mecanismo de ascenso meritocrático, a mí me parece una interpretación un poco extendida o un poco forzada, pero eso es lo que él interpreta. Él dice, con base en estos principios que yo declaro inmodificables de la Constitución, aunque la Constitución no los declara expresamente así, yo declaro inconstitucional una parte importante de la reforma que llevó a cabo la 4T. Eso es lo que el ministro Alcántara Carranca les está poniendo sobre la mesa ahorita a los ministros de la Corte y que lo van a resolver el próximo martes. El próximo martes la Corte lo que tiene que resolver es si con base en esta interpretación que propone el ministro Alcántara Carranca, toda la reforma constitucional puede ser juzgada. A partir de ello pueden eliminarse estos procedimientos. Pero el gobierno ya dijo que no va a acatar nada. Es ahí donde tenemos el problema. O sea, a mí me tiene altamente preocupado. 1, lo que hicieron. 2, ¿quiénes van a llegar al Poder Judicial? 3, esto de, pues aunque lo diga la Corte, yo no lo voy a acatar. Entonces, se supone que una ley vale porque hay una autoridad que la ejerce, que la cumple, vamos a decir. A mí me sentencia un juez a prisión por algo y yo no tengo problema ni con el juez ni con el Estado. El problema lo tengo es que va a llegar un cuate de la policía con esa orden del juez y me va a meter a la cárcel, porque las leyes se hicieron para cumplirse. Entonces se supone que esto viene de la Constitución, de la Corte, y dicen, no es válida la reforma, y el gobierno dice, a mí me vale. Es que aquí tenemos un problema de base entre lo que es la interpretación del derecho y lo que es la literalidad de un texto, particularmente del texto constitucional. Si uno lee la literalidad de la Constitución, la 4T tiene razón. O sea, Claudia Sheinbaum tiene razón. Si uno lee lo que la Constitución dice expresamente, uno tendría que entender por qué la 4T está planteando esto, de que yo no voy a acatar una resolución que contraviene lo que expresamente dice la Constitución. El problema es que la judicatura siempre ha reclamado, y aparte su naturaleza básica, la de interpretar la Constitución. O sea, de establecer lo que dice literalmente, pero también lo que no dice, o lo que se interpreta, o lo que subyace. Sí, aquello que está intrínseco. Todo el derecho se trata de esto. Esto luego es complicado para muchas personas, pero todas las leyes tienen que interpretarse, porque muchas veces los casos no están expresamente contemplados en la ley y hay que desentrañar el sentido de la ley, lo que la ley verdaderamente intenta defender o reivindicar. A mí me parece que la interpretación que hace el ministro Alcántara Carranca sí es muy forzada, sí es muy extendida, sí es abusar de la interpretación jurídica. Es llevar demasiado lejos la capacidad de darle significados a las palabras que expresamente no están ahí. Por eso, pero finalmente, ¿sí? Pero es una determinación, ¿no? Es una que va anclada en el principio básico de que quien supone que la sentencia se cumple, ¿no, Alan? Ese es el problema, esa es la tensión política que tenemos de fondo, ¿sí? Y ese es el gran problema que tenemos, la crisis constitucional a la que nos enfrentamos. ¿Sí? Que viene todavía un desmadre peor. A ver, claro que tenemos, el problema es el poder, en la teoría de división de poderes, todos los poderes están limitados, ¿sí? Y el poder judicial también tiene límites, ¿sí? Y el problema es hasta qué punto debe el orden político respetar una interpretación del derecho que se aleja de lo que literalmente dice el texto constitucional. Ahí es donde tenemos la tensión, ¿sí?
Porque con la interpretación jurídica la Corte podría literalmente resolver cualquier cosa y entonces tienes un problema de base democrático. ¿Por qué? Porque nadie ha votado a los ministros para poder decidir qué es lo que la Constitución no dice. ¿Me explico? Esa parte es relevante. No, esto no significa que yo me esté poniendo a favor de la reforma. No me gusta la reforma, es una mala reforma. Pero lo que quiero explicar es el problema de fondo. ¿Sí? A ver, un problema de fondo veo es que entonces, si ustedes no se ponen de acuerdo, no ustedes, tú eres abogado, no eres ni juez ni eres parte del Ejecutivo. Pero si los de arriba no se ponen de acuerdo, y entonces resulta que sus leyes no son correctas y los otros no las van a acatar, entonces cuando yo tengo que dirimir un problema entre particulares, pues ya me agarro a balazos y ya. Tenemos una crisis constitucional. Cuando no tenemos reglas que todo mundo respete, ¿sí?, que además se ciñan a un parámetro objetivo. De hecho, por eso nos inventamos las leyes y la Constitución, para que haya un parámetro objetivo y no esté todo abierto a interpretación o argumentación. Que tú y yo podamos ponernos de acuerdo. Aquí dice esto. O sea, para eso existe la Constitución, para que tú y yo podamos convivir. Para que tú y yo podamos convivir, porque si nada más discutiéramos sobre tu idea o mi idea de justicia o mi idea acerca de lo correcto, de lo que son los derechos o no son, si en una sociedad de 130 millones de personas, imagínate la locura que sería esto. La respuesta que ha dado a esto el constitucionalismo son las constituciones escritas. Si tenemos un parámetro objetivo, con base en ese parámetro objetivo todos podemos, si tenemos dudas, leer la Constitución y establecer lo que la Constitución dice. Además, para resolver litigios concretos tenemos un tribunal, que es en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es hasta dónde llegan las facultades de este tribunal. Tradicionalmente, toda la historia de este país llega hasta el momento que se reforma la Constitución. Cuando se reforma la Constitución, el tribunal ya no puede ir más allá de lo que la Constitución o la nueva Constitución dice. Ahora, aquí se reformó la Constitución. Hay una crisis porque implica además pegarle al propio Poder Judicial, lo cual supone ponerlo además en una posición de juez y parte, ¿sí? Por lo tanto, aquí el problema es... ¿Pero qué va a ser esto? ¿Un México primitivo? O sea, ¿cómo nos vamos a llevar los mexicanos si ya nadie respeta la ley, nadie la acata? ¿A qué te vas a dedicar tú? ¿Qué se van a dedicar los abogados? A ver, es que es la difícil tensión que siempre existe entre el derecho y la política, ¿sí? Que no es fácil hacerlas convivir, ¿sí? Porque el derecho pretende ser un producto racional que se sujeta a determinados principios y la política tiene que ver con la lucha descarnada por el poder, ¿sí? Y tú tratas que una cosa embone con la otra para que una cosa module a la otra y también la reformule, porque la política muchas veces reformula el derecho, al mismo tiempo que el derecho intenta ponerle límites al cauce del conflicto político. Cuando esto se desborda, que es lo que estamos viendo, tenemos una crisis constitucional de la mayor gravedad, ¿sí? Y esto tiene que tener alguna solución racional en el tiempo, porque cuando se desborda obviamente el marco constitucional, pues lo que tenemos es que ya la gente no sabe qué es lo que... ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿O quién tiene la autoridad? ¿O quién manda? ¿Qué ves venir, Alan? Mira, yo veo venir por una lógica de puramente política, ya no jurídica, que la reforma seguramente va a prevalecer. Pues el argumento democrático es muy potente, y más si traes la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia de la República. Y traes al Ejército, la Guardia Nacional. El Ejército, sí, todo, pues, sí. En última instancia el Ejército. Y esto es obviamente un rompimiento muy fuerte del orden constitucional en relación a una idea de cómo lo entendimos durante muchos años, ¿sí? Esto seguramente yo creo que la única solución es la vía democrática. Si esta es una mala reforma, y yo creo que lo es, la única forma de resolverla es a través de las elecciones cuando se den, ¿sí? Tratar de revertir una reforma de esta naturaleza por la vía jurisdiccional en contra de ese tipo de mayorías es una locura que solo te lleva a un conflicto que no tiene solución. Ok, ya te estoy entendiendo. Entonces, cuando me toca elegir un juez, pues escoger a los mejores. Pues cuando toca elegir un juez y cuando toca elegir legisladores. Pero pues si ya nos tocó elegir a un gobernador como Cuauhtémoc Blanco, ve el hidrocálido, ¿ya viste estos payasos? Y es que esa es la tragedia. Entonces, estos me pueden juzgar algún día porque traen 5 cartas de recomendación. A ver, y esa es la tragedia de la democracia. La democracia no es un buen sistema, no es un sistema perfecto, es lo mejor que tenemos contra todo lo demás, lo dijo Winston Churchill, ¿sí? O sea, lo menos peor que hay. Es lo menos peor que hay, ¿sí?
tiene estos riesgos, nos ponemos en la posición de sufrir estas verdaderas locuras, ¿sí? Pero es la única forma de resolverlas, es con democracia, ¿sí? Participando, articulando opciones políticas, constituyendo partidos políticos, yendo a las elecciones, ganando las elecciones, generando propuestas de reforma constitucional y reformándolo. Que es un camino muy largo, ¿sí? Pues sí. Que en el camino va a ser una tragedia, pues sí. Que en el camino la 4T está destrozando la vida de miles de personas que apostaron al Poder Judicial para trabajar ahí toda su vida, sí. Eso está pasando y hay que asumirlo con seriedad, ¿sí? Y la única forma de resolverlo es por la vía democrática, porque no hay ninguna otra. Bueno, sí hay otra. ¿Nos vamos a ir a la sierra con armas a armar la revolución o qué es lo que vamos a hacer? ¿Me explico? Sí, claro. O sea, aquí, si vamos a mantener el orden institucional, pues hay que mantener el orden institucional. Lo contrario es salirnos de las instituciones, pero pues Y ya estamos agarrarnos hablando a balazos. y agarrarnos a O balazos. sea, como un México primitivo. Y eso ya eso es completamente una locura. O sea, yo sé que muchos en la judicatura, muchos en una parte importante de la sociedad están muy preocupados, yo lo estoy, ¿sí? Pero hay que entender que la mínima institucionalidad tenemos que rescatarla. Porque, por ejemplo, un último argumento. Ahorita nos arrojamos a este tema de declarar inconstitucional la Constitución con base en algo que la Constitución no dice. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Que la 4T nos diga que se inventó determinadas facultades que la Constitución no dice, pero que también las interpreta ahí. ¿Me explico? Sí, así es. Cuando jugamos todos a interpretar lo que la Constitución no dice, estamos abriendo la puerta del infierno. Yo creo que no conviene a nadie jugar ese juego. Alan, gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a darle seguimiento. Eso es lo que queremos. Ciudadanizar la discusión sobre la reforma al Poder Judicial sin esos términos tan abstractos, tan complejos, tan difíciles. Lo que se viene para nosotros como ciudadanos y los enormes riesgos, me quedo con eso. Estamos a punto de abrir la puerta del infierno. Mi estimado Pepe, yo me gustaría miedo. tener un mejor análisis, pero pues creo que lo que la gente pues es quiere lo que escuchar hay. es la verdad, ¿no? Sí, eso es lo que queremos, la verdad. Alan Capetillo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pepe, buen día. Vamos a seguir discutiendo este tema. 947, el WhatsApp de la Mexicana, 122-5770.